En la última clase empezamos a ver el dipolo eléctrico y encontramos las expresiones para el campo, para los campos radiados. Ya asumimos que nuestra antena era un dipolo infinitesimal, dijimos, o sea que tiene una longitud bien pequeña comparada a la longitud del alambre que estamos considerando comparada a la longitud de onda. Y dijimos que podía ser alrededor de un cincuentillavo de la longitud de onda. Entonces, bajo esas condiciones, encontramos que podíamos simplificar la integral. Esa integral que apareció en nuestro análisis no se veía complicada, fue fácil sacar esa integral. Eh, Eso va a ser más complicado en la medida que empecemos a introducir otras situaciones, como decir que es más larga la antena o que tiene un grosor que no pudiéramos ignorar. El grosor va a tener impacto, ¿no? En cuanto a la distribución de corriente, porque ya tendríamos una distribución de corriente que no es sobre una línea, en el sentido teórico, a línea, que es un filamento, ¿no? Le llamamos filamento que no tiene grosor. Cuando aparece el grosor, entonces la distribución en la realidad tiende a cambiar, ¿no? La distribución. Entonces, según la distribución o cómo podemos modelar esa distribución, los campos van a ser afectados, porque hay un impacto directo de cómo es la corriente y cómo son los campos. Eso, hay una relación. Bien, lo que consideramos ahorita es que la corriente era uniforme a lo largo de todo el alambre, de extremo a extremo, ¿no? Es uniforme y esa corriente que tenemos en cualquier punto del alambre es la misma que tenemos en los terminales de entrada de la antena, A y B, ¿verdad? O sea, ahí tenemos una corriente I, que es la que aparece aquí en nuestra expresión. Nos aparece aquí. Y cero le llamamos, que es la corriente en el origen. Y es igual en todo el alambre. Esta es una teorización, ¿verdad? Este es un caso, una asunción que tomamos de que la corriente era uniforme. Cuando nos acerquemos a una antena más real, esto ya no va a ser cierto. Tenemos que ver cómo se distribuye a lo largo del alambre. Ese tema no lo consideramos ahorita. Y hablamos que esa antena se podía considerar como una antena que tuviese dos platitos encima, ¿verdad? Y bueno, hay toda una condición. Y sí, se puede generar algo parecido a esto. Bien, esta sería la expresión que obtuvimos para el campo magnético. Solo tenemos componente en la dirección phi. O sea, que es ortogonal a la dirección de propagación. La dirección de propagación es R. Este es el que nos da la información de en qué dirección se propaga el cambio de fase. Es un frente de onda esférico, dado que R es una coordenada esférica. Eh, Bien, ya tenemos esta expresión y también encontramos el valor que corresponde, bueno, la expresión que corresponde para el caso de la antena, perdón, del campo eléctrico, que sería esto que aparece aquí en el recuadro, ¿no? Tenemos un componente teta, un componente R, o sea, tenemos un componente de dirección de propagación. Esto ya es muy particular. Las TEM no tienen componentes en la dirección de propagación. Y esto es lo que produce la antena. Esto es típico en las antenas. Y el componente phi, que sería también transversal, es cero, ¿no? O sea que en todo caso tenemos una composición de dos vectores que están en un plano que es un plano que está en teta r, ¿no? Es un plano en la dirección de propagación. ¿No? Interesante. Bien. Hemos puesto entre paréntesis por conveniencia estas cantidades, ¿verdad? Porque lo que vamos a ponerle después son unos límites para ver cómo se comportan. Y lo mismo hicimos con el campo magnético, ¿no? Le pusimos también, vean ustedes, en paréntesis, todo lo que tiene relacionado con la magnitud de R, ¿no? Entonces, una parte queda aquí como factor común
O sea que aquí sería realmente R más 1 sobre J acá. Bueno, es nuestra proporción, aquí quedaría R al cuadrado y aquí quedaría 1 sobre R, ¿no? Tenemos uno que varía con R y el otro con inversamente R al cuadrado, una de las partes. Y lo mismo se da aquí, ¿no? 1 sobre R, 1 al cuadrado. O sea, hay que traer, bueno, 1 sobre R cuadrado, 1 sobre R cubo. Y acá pues cuadrado, no, R cuadrado, R cubo. Bien, esto es producto de agrupar, ¿verdad? Todo el resultado de esta manera. Entonces tengo un factor común que lo podemos ver un poquito más de cerca. Fíjense aquí lo que aparece. Si obviamos esto de momento, aparece un J aquí, ¿no? Hay una diferencia de 90 grados. Bien, entonces, los campos que hemos obtenido, E y H, esos que están anteriores, son válidos en todas partes del espacio, ¿no? Bajo las consideraciones que tenemos ahorita. ¿Va? Eh, Solo en la fuente no. Ahora, dentro de la fuente, pues, ¿verdad? Eh, lo podemos dibujar y nos va a dar una forma parecida a la dona, ¿no? Tengo un problema aquí con ciertas figuras que me faltan, se las tengo que agregar. Bien, hay unos ejercicios que están en el 410 al 4C, que se trata de verificar las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Acá ustedes van a ver que vamos a ir rápido con los resultados, porque estamos más interesados en saber interpretar lo que significa, hacer sí cálculos, pero toda la demostración matemática, esa le queda a ustedes, tienen que hacerlo en sus casas, porque si no, no avanzamos con el tema, ¿no? Eh, Más es como les mencioné ahorita, es que usted ve un resultado y con todas sus bases del electromagnetismo lo puedan manejar, ¿verdad? Que eso es lo importante, es darle el sentido que corresponde a los resultados. Bien, vamos ahora con la densidad de potencia, que es un parámetro que lo habíamos mencionado también en los capítulos anteriores. Bien, primero, la impedancia de entrada de una antena que consta de partes siménales, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Eh, para una antena con, digamos, una antena sin pérdidas, o sea que acuerden que vimos la impedancia de entrada, vimos que tiene una parte real y una parte imaginaria. En la parte real dividimos dos cantidades, o sea, una que corresponde a las pérdidas al interior de la antena, que es la resistencia de pérdidas, y la otra es la resistencia a radiación. Si la antena es sin pérdida, la resistencia de pérdidas debería ser cero y toda la parte real corresponde a la resistencia de radiación, ¿verdad? Entonces, a través de ese mecanismo, recuerden que es una resistencia equivalente, ¿verdad? De, el mecanismo de la resistencia de radiación es que la energía se va a transmitir al espacio libre. O sea que si uno ve cuánto se disipa en la resistencia de radiación, nos está dando la magnitud de lo que se está entregando al espacio libre, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos encontrar entonces digamos, la resistencia de entrada? Hemos asumido que esta antena es sin pérdida. Entonces, ¿cuál sería la resistencia de entrada? Entonces, lo que vamos a necesitar primero es el vector de Poynting. El vector de Poynting nos lo expresamos en términos de E y H. Ya los tenemos, E y H. Y después lo que haríamos sería integrar el vector de Poynting en una superficie cerrada, ¿verdad? Y podemos tomar una esfera, que es lo más fácil de hacer.
de manera que envolvamos totalmente la fuente y después sacamos de esa integral la parte real. Esa parte real es toda la potencia que se entregó al medio, que corresponde a lo que se disipó en la resistencia de entrada, de acuerdo a la equivalencia que tenemos. Entonces podríamos irnos por ahí. Primero ocupamos la densidad de potencia, hacemos la integral, encontramos la potencia que disipó y después nos vamos a la resistencia de radiación y despejamos la resistencia de radiación. O sea que sí podemos encontrarla. Bien, entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, el dipolo infinitesimal, ¿verdad? El vector de Poynting complejo, después vamos a sacar la parte real de esto, es un medio de E por H conjugado. Este es el complejo, no aparece el real aquí. Bien, E, ya dijimos, tiene dos componentes, uno en dirección R y otro en dirección teta. Bueno, ponemos A sub R, ER, más A teta, E teta. Producto de H conjugado. H solo tiene un componente en dirección pi, es H conjugado. Bien, esto es un medio. Hacemos el producto cruz que aparece aquí y que nos resulta. Bueno, queda en dirección A sub R, E teta H phi conjugado, menos A sub teta E R H phi conjugado, producto de la álgebra vectorial que corresponde, ¿no? Bien, tenemos esto entonces. ¿Qué vamos a hacer? Traemos las expresiones que teníamos antes y hacemos aquí toda el álgebra que se requiere. Aplicamos el álgebra necesaria y a esta primera cantidad que está aquí, esta que aparece acá, le vamos a llamar omega sub r y a la otra omega sub teta. ¿Ok? Hacemos el producto de estos dos y nos quedan estas expresiones. La primera, neta sobre 8, la magnitud de 0L sobre lambda, ¿ok? Seno de teta al cuadrado sobre R cuadrado y nos aparece el paréntesis 1 menos J 1 sobre KR al cubo. Queda así, ya después de haber hecho el producto que está acá. El otro sería tomar el E sub R y multiplicarlo por H phi. Habría que hacer ese producto también, H phi conjugado, ¿no? Y nos queda así, J neta, K y 0L al cuadrado coseno de teta, seno de teta, 16 pi cuadrado, R cuadrado sobre ese denominador, ¿no? Otra vez aparecen los paréntesis, pero ahora es 1 más sobre KR al cuadrado. Ese es, bien, una tiene dirección R y la otra tiene dirección teta. Si lo ven de cerca, ambas son complejas, ¿no? Vea usted, esta es imaginaria, la dirección teta es totalmente imaginaria, usted ven que no tiene otra, es imaginaria. Este en cambio es compleja, ¿no? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La integración de esto. Tomamos la integral de superficie, una integral cerrada alrededor de la fuente, de omega punto ds. Esta sería la potencia compleja, porque vamos a integrar el vector complejo. ¿Ok? Y bueno, de 0 a 2pi, de 0 a pi, y traemos con la notación que pusimos ahorita, a sub r, omega sub r, a sub teta, omega sub teta, punto. El diferencial de área. El diferencial de área sería una esfera y bueno, ahí tendría dirección a sub r, r seno de teta de phi. Lo tenemos. Bien, aquí si usted observa con cuidado, ahí es un producto punto, ¿no? Entonces, solo quedaría, lo que tenga 90 grados se va. O sea que es interesante que solo, solo el componente radial, lo cual era de esperarse, porque es la dirección en que fluye la potencia, es el que contribuye, ¿no? Lo demás no va a tener impacto. Esto va a ser cero, el producto este que está aquí.
solo queda A sub R, y esto se vuelve, ya deja de ser un vector, ¿no? El producto va a dar 1, y traemos entonces, y se nos convierte en esto, la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, omega sub R, R cuadrado seno de teta de pi. Ahora hay que traer la expresión que encontramos para omega sub R. Como mencionamos anteriormente, es una cantidad compleja, va a tener una parte real, una parte imaginaria, y esta es una integral de teta y phi. Y vea usted, omega sub R tiene una variación de teta que es seno cuadrado de teta. Lo demás saldría, ¿no? Solo es esto que hay que integrar. Seno es la integral de seno cuadrado de teta, y el de phi no tiene nada que integrar ahí más que por sí misma. Y bien, y queda seno cuadrado y por seno cuadrado quería, bueno, hay que hacer esa integral y aplicarle estos límites. Una vez que hemos hecho toda esa integración, nos resulta este resultado que tenemos aquí. Valga la redundancia, nos da esto. Neta pi tercios, la magnitud de 0 L sobre lambda al cuadrado por 1 menos J 1 sobre KR cubo. Esta es la potencia compleja. Y sí, vemos que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Bien. Aquí la densidad de potencia, la densidad de potencia práctica es dominante. Bueno, aquí habría que ver qué pasa. Fíjense, aparece esto que está entre paréntesis y aparece aquí KR al cubo. Uno podría ver qué pasa en las cercanías en las distancias pequeñas a distancias largas. Por ejemplo, si el R lo tiramos hacia el infinito, esto se vuelve despreciable y queda 1. O sea que el componente real predomina cuando estamos lejos de la antena. Si R es pequeño, sumamente pequeño, este valor, como está en el denominador y está el cubo, se vuelve bastante grande, y frente al 1 se vuelve dominante. O sea que esto tiende a ser imaginario cuando estamos cerca de la antena. Estamos hablando de distancias muy cortas, ¿no? Entonces, para valores pequeños, ¿verdad? La potencia reactiva aparece ahí porque es complejo. Lo que estamos hablando de la parte imaginaria, que es la potencia reactiva, sería la determinante, ¿verdad? Eh, Eso nos lleva a considerar cuál es el comportamiento de la potencia. Es una potencia de tipo reactivo. Tenemos que eso reflejaría los campos cercanos, digamos, el comportamiento de campos cercanos, y lo otro, el comportamiento de campos lejanos. Ahora, en el lado de la resistencia, de la impedancia, perdón, de entrada, el, el elemento que tiene que ver con la resistencia y radiación es precisamente la parte real, que tiene que ver con el límite que tiene esto cuando R es bastante grande. Es lo que llamamos resistencia de radiación. Bien, entonces tenemos aquí esto lo podemos igualar a lo que llamamos ahí el teorema de Poynting, ¿no? Que si usted toma el vector de Poynting complejo y lo integra, ¿verdad? Este se puede descomponer en estos elementos, uno tendría que ver con la potencia que está fluyendo
en la superficie cerrada, que puede ser de cualquier forma la superficie, que tiene que ser cerrada y que contenga las fuentes, más J sobre 2 omega, la diferencia de la energía almacenada, es la energía magnética almacenada promedio en el tiempo, ¿verdad? Eh, en dirección radial menos la energía promedio en el tiempo almacenada en los campos eléctricos. O sea, la diferencia de estas dos cantidades. Entonces, uno puede traer esto eh, y tomar la potencia esta que habíamos hablado compleja, el vector de Poynting complejo, y igualarlo, ¿no? Cada uno, ¿no? Eh, esta cantidad que está aquí, que es en general, esta es una expresión general, ¿verdad? La que tenemos acá, es la potencia imaginaria reactiva promedio en el tiempo en dirección radial, lo que tendríamos aquí. Entonces, podemos igualar y deducir en base a esto a qué corresponde el flujo de potencia. Entonces, consistente con lo que hemos mencionado. Y tendríamos esto, el flujo de potencia estaría por P rad, que sería la potencia radiada, ese es el flujo que tenemos, pues, para nuestro caso de la antena, sería neta pi tercios y 0L sobre lambda al cuadrado, ¿no? Y el resto, que era la parte imaginaria, corresponde a la energía almacenada. Bien, bueno, de esta ecuación, bueno, queda claro que la energía eléctrica radial debe ser mayor que la energía magnética radial. Esta tiene que ser mayor para que eso ocurra, ¿no? Entonces, para valores grandes de K, KR mucho mayor que 1 o 1 o que sería KR, habría que poner, bueno, la potencia reactiva disminuye y desaparece, ¿no? Este elemento tiende a desaparecer. En cambio, este no se altera. Bien, entonces si tomamos el caso de nuestra potencia radiada, como nos lleva a concluir Poynting, podemos igualarlo a lo que veríamos desde los terminales de la antena, considerando la resistencia de radiación. En la resistencia en los terminales de la antena tenemos una corriente I0 en los terminales, en A y B es I0, y lo estamos viendo desde un punto de circuital, o sea que esa corriente circula por la resistencia R sub R. Recuerden que esto es una equivalencia. Esto daría la potencia media, la cual debería ser igual a la potencia radiada, a esto que hemos encontrado ahorita, basado en los campos. Estas tendrían que ser iguales para que haya consistencia en el modelo que estamos usando, ¿no? Bueno, ¿cómo podría ser esto igual? Que la potencia que vemos en los terminales que se disipa sobre la resistencia, la potencia que disipa sobre la resistencia R sub R sea precisamente la potencia radiada. Esto nos sirve de base para encontrar a qué valor nos referimos cuando hicimos resistencia a radiación. O sea, la consistencia, fíjense bien, y cero está en los dos lados, ¿verdad? Entonces podemos despejar R sub R. Y R sub R sería igual a neta, basado en esta relación que tenemos aquí, 2pi sobre 3 L sobre lambda, o podemos decir que es igual a 80 pi cuadrado L sobre lambda al cuadrado. Con esto encontramos la resistencia de radiación. Encontramos ese valor teórico de resistencia que tendríamos basado en esta igualdad, ¿no? Bien, eh, ¿qué más podemos decir aquí? Bien, consideremos que el alambre, todo este modelo, todo este ejemplo que hemos visto, estamos considerando que la antena tiene
una longitud que sea menor o igual a lambda sobre 50, ¿va? Para considerarlo infinitesimal. Ahí es donde estamos. Bien, entonces podríamos meter ese valor aquí, ¿va? Y ver cuánto es la resistencia que tenemos para una antena de este tipo. Bien, y eso es lo que vamos a hacer en este problema. Está en inglés ahí, ¿no? Eso está en el libro, ese problema. Entonces usted lo toma, L sobre lambda. Estamos hablando que lo más grande que va a ser esta antena va a ser lambda sobre 50. O más chica sería, ¿no? Entonces sería 1/50. L sobre lambda es 1/50. Usted hace el cálculo y le da 0.316 ohmios, resistencia de radiación. 0.3 ohmios, más o menos. Bien, la línea de transmisión que usamos para comprar una antena son líneas que pueden andar en muchos ohmios, ¿verdad? En 50, 75 ohmios. Entonces, imagínense ustedes, si usted agarra 50 o 72 ohmios y la usa para acoplar una carga de 0.3, haga la relación y le va a salir un coeficiente de reflexión bastante alto, lo que implica que la eficiencia de reflexiones, para este caso, ¿verdad?, es bien baja. O sea que esta antena tiene esa dificultad, que eh, tiene que buscarse una forma de acoplar esto porque es mucho la diferencia. Si usamos una línea de las típicas que tenemos, 50 ohmios, 75 ohmios, con 0.3, las pérdidas por reflexión van a ser altas. O sea que el poder acoplarle las potencias a esto es una de las dificultades que tendríamos. Y conseguir un acoplador que permita un acople, o sea, una transformación de 75 a 0.36 ohmios, no es tan fácil, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la reactancia? Ese sería el otro tema aquí, ¿verdad? Recuérdense que cuando vimos esto, tenemos un elemento reactivo, que tiene que ver con la energía almacenada en los campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué pasó ahí? Eh, Hay una reactancia, ¿no? O sea que la impedancia, desde el lado de los terminales de la antena, vemos una impedancia que tiene un elemento, es una antena sin pérdida, así que estamos diciendo que todo está aquí concentrado. Este es el componente resistivo. También tenemos un componente reactivo. Y aquí sí, esto nos lleva a cómo lo analizamos, ¿verdad? Tiene otras complejidades esto, ¿no? Una forma es aproximar el dipolo este que estamos viendo, este dipolo que estamos considerando, que es de un dipolo diferencial, considerarlo como esta es una forma aproximada, porque el tema de encontrar la parte reactiva es un poquito más complejo que lo que voy a mencionar. Una cosa es considerar la línea como que fuera eh, como una línea de transmisión, ¿verdad? Una línea de transmisión pequeñita de longitud L, ¿verdad? Bueno, de longitud L medio, porque uno sería el palito de arriba, otro el de abajo. O sea que lo que estaríamos diciendo es, déjenme ver si lo podemos dibujar aquí. Consideramos, mm, permítanme. Vamos a ver. No sé, siempre se me dispara esto. Bien, entonces,
L medios, una línea abierta, este sería el terminal A, el terminal B, y es lo que vemos nosotros aquí, es la impedancia de entrada. Esto está abierto, que sería el extremo de la línea. Esto es lo que se está diciendo ahí. La consideramos así y si tomamos lo que sabemos de líneas de transmisión, en el caso de una línea abierta que tiene una impedancia característica Z sub C, Z sub C depende entonces de las dimensiones de la línea. Claro, si ustedes agarran la línea, la tomamos, digamos que la línea la tomamos en el corte transversal, sería una línea que tiene una separación, tiene un radio, aunque estamos haciendo un... Bien. Si la vemos del corte transversal de la línea, sería algo parecido a eso, ¿no? Permítanme. Sería un corte de este tipo. Entonces, asumimos como es una línea bien corta, perdón, una antena bien pequeñita, uno puede asumir que lo que estaría pasando para analizar la parte reactiva es que la línea se comportaría de este tipo, ¿no? En este caso, lo que estaríamos viendo, una línea así abierta, es una reactancia pura, ¿verdad? Es lo que estamos considerando aquí, la cual se puede estimar si conocemos la beta de la línea, la longitud, por esta expresión, menos J Z sub C, que es la impedancia característica cotangente de este valor de L sobre 2. Y esto es imaginario, ¿no? Entonces, ZC es la impedancia característica y siempre será negativa, o sea, capacitiva para longitudes mucho menor que la. Esta es una forma de estimarla, ¿no? Pero el tema es más complicado, ¿verdad? Que esto. La reactancia es fácil de trabajarla, pero la resistencia es fácil de trabajarla, pero la reactancia presenta complejidades. Hay un capítulo, necesitamos trabajar con los campos cercanos para poder estimar. Bien, entraremos a otro tema que nos va a permitir manejar más las transiciones entre lo que es lo que es campos cercanos, campos lejanos, ¿no? Bien, los campos estos, E y H, que mostramos en las expresiones, ¿recuerdan? Donde les mostré los paréntesis, que aparecía 1 más 1 sobre JKR, ya sea al cuadrado, al cubo, ¿verdad? Según el valor que estamos refiriendo, que son las ecuaciones esas que se mencionan en las anteriores. Son válidas en cualquier parte, o sea que la expresión es una expresión general y el único punto donde no es válido es dentro de la fuente mi. Y decíamos ahí ver los campos, no, eso no es, sino fuera de la antena, ¿no? Y si uno ve las ecuaciones, lo que aparece entre paréntesis, va a aparecer una distancia ahí que es lambda sobre 2pi, ¿verdad? Que es cuando KR es igual a 1, que a esta distancia, cuando KR es igual, acuérdense que el denominador nos aparece el KR, ¿no? Cuando R es igual a lambda sobre 2pi, o, dicho de otra manera, cuando KR es igual a 1, porque es 1 más 1 sobre JKR,
se conoce como distancia radial. Este es lo que se va a conocer como distancia radial. R igual a lambda sobre 2pi. ¿Ok? O es el valor en el cual KR es igual a 1. La magnitud del primer y segundo término dentro de los corchetes que mostramos es la misma, o sea que es 1 más J. También a la distancia de radian, también a la distancia de radian, la magnitud de los tres términos dentro de los corchetes, había otra que tenía, es idéntica. O sea, tenemos los tres términos, ya sean dos, va a ser 1 más 1, la otra 1, 1, 1, ¿no? El único término que contribuye al campo total es el segundo, ¿no? Porque el primero y tercer término se cancelan entre sí. Esa sería, veamos, vamos a buscar las expresiones que vimos entonces. Vean aquí, si esto es igual a 1, esto es menos J, sería en todo caso. Acá esto sería 1, 1 y se cancelan y solo queda el 1 que está aquí. En el otro quedaría un 1 acá. Bueno, menos 1 sería. Pero imaginario. Bien, hay una figura donde se muestra esto. Este es el punto que estamos mencionando, ¿verdad? La distancia radial es cuando R es igual a lambda sobre 2pi. Bien, si usamos aquí en términos de lambda, ponemos en términos de lambda, el valor que tendríamos como distancia radial sería esta línea que está indicada. Disculpa un momento. Y bueno, acá tenemos la magnitud y sobre esto tenemos R en términos de lambda, ¿no? R en términos de lambda. Para que esto sea igual a digamos, para que sea igual a R igual a la distancia radial, tendría que ser lambda sobre 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, si lo expresamos en términos de lambda, la distancia radial sería 1 sobre 2pi en términos de lambda, que es lo que aparece aquí. Es 1 sobre 2pi, esta línea que está acá. ¿Okay? Esto se pone como un punto de transición. Si uno empieza a ver qué pasa a las distancias mayores que la distancia radial, o sea, el valor que habíamos hablado, que es lambda sobre 2pi, ¿qué pasa arriba de eso? Entonces, lo que tenemos que esta sería la zona sombreada, ¿no? Y acá tenemos dos gráficas, ¿verdad? Para los dos son las dos cantidades, cómo se comportan. Y todas pasan por este punto, una y la otra, que es la magnitud, lo que estamos dibujando aquí, ¿no? De los paréntesis. O sea, cómo varía uno y cómo varía el otro, ¿no?
Entonces, esta zona gris que aparece aquí está indicando que abajo de esa distancia, básicamente, es energía imaginaria. Y arriba de eso sería energía, la energía básicamente real, según cómo vamos variando R. Es una forma gráfica de demostrar las variaciones de esos factores multiplicativos que tenemos aquí. Entonces, a distancias inferiores a R, lambda 2pi, o sea, la distancia radial, ¿verdad? La magnitud del segundo término dentro de los corchetes, ¿verdad? Los dos corchetes que solo tienen dos elementos, es mayor bueno, para distancias menores, ¿no? Que la del primer término y comienza a dominar como R, o comienza a dominar cuando R es mucho menor que lambda sobre 2pi. ¿Verdad? Para la ecuación 410b y R menor que lambda sobre pi, aquí es el otro, el que tiene los tres términos, que es el otro a considerar, la magnitud del tercer término dentro de los corchetes es mayor que la magnitud del primer término y del segundo término, mientras que la magnitud del segundo término es mayor que la del primer término. O sea que el que menos significado tiene es el primer término, que es el que es un 1. Cada uno de estos términos comienza a dominar cuando estamos en distancias mayores que esto. ¿No? Es lo que se muestra en la figura. Esto se conoce como la región de campo cercano y la energía es básicamente imaginaria. Esta es toda la región. ¿No? O sea que esto es la frontera, pero la dominación de energía básicamente imaginaria se da a valores tanto más pequeños. ¿No? Esta es una frontera, parece como abrupta, pero solamente es un punto se ilustró en la frontera que estamos hablando. Eso define lo que es uno y el otro. ¿No? A distancias mayores, entonces el primer término va a ser el dominante. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando KR es mucho mayor que la distancia radial, es decir, cuando KR es mucho mayor que 1. ¿No? Y bueno, usted puede agarrar cada una de las ecuaciones y ver en los corchetes, pues van a tender a ser 1, los dos corchetes se van a volver a 1. Y ocurre precisamente esa distancia. Esa es la región que llamaríamos campo lejano. Ahora, aquí se identifica entonces que y como cada uno empieza a dominar, en el primer caso para una distancia mucho mayor y otro para una distancia mucho menor, hay una zona que estaría intermedia, que sería la zona que llamaríamos nosotros zona intermedia entre los dos. ¿No? Y también la podríamos definir. Otra cosa que se va a definir aquí es la esfera radial. La esfera radial sería una esfera con un radio igual a la distancia radial. Se conocería como esfera radial. Y es la región donde la densidad de potencia reactiva es mayor que la densidad de potencia radiada. ¿No? Bien, vamos a ir mejor aquí a ver los impactos de lo que estamos diciendo. Entonces, en la región de campos cercanos, ¿qué estamos diciendo? Que KR es mucho menor que 1, mucho menor que la distancia radial. Tomamos todas las expresiones anteriores, tanto del campo eléctrico como el magnético, y sacamos el límite. Miren en lo que se convierte. E sub R queda inversamente proporcional a R cubo, ¿no? E sub teta, también ambos son Q, están en fase. Miren, un menor menos J, ¿no? ¿Qué pasa con E sub phi? Bueno, E sub phi ya era 0,
HR también, H teta son 0. H sub phi tiende a variar inversamente proporcional a R cuadrado. Estos serían nuestros valores. Entonces, para KR mucho menor que 1. Entonces, estos están en fase. Ambos son imaginarios, como lo vemos ahí. Pero H existe en cuadratura. Vean usted que aparece que es real, o sea que esto tiene 90 grados de desfasaje. Y podemos tratar de encontrar en este límite la densidad de potencia para ver el flujo, si hay flujo de potencia real, estamos hablando, ¿no? Entonces uno puede decir un medio del real de E por H, tomando estos valores de E por H, y bueno, ¿qué pasaría? Un medio del real de nos daría A sub R teta H phi, A sub R E teta H phi. Bueno, si usted agarra E teta, y lo multiplica por H phi, es J por, bueno, esto daría imaginario, y el otro también daría imaginario. Los dos productos son imaginarios. Ahora, lo que se está sacando es el real. Entonces tenemos una cantidad imaginaria más otra cantidad imaginaria, da una cantidad imaginaria, y si le sacamos el real a eso, esto da 0. O sea que la densidad de potencia, el flujo de potencia es 0 en esa zona. Claro, si lo sacamos el valor complejo, nos daría un valor imaginario, que tendría un valor específico. Esto es lo que tendríamos, ¿no? Si ya sustituimos todo, aparece que esto es complejo, pero esto es imaginario, esto es imaginario. El real de esto es 0. Bien, esa distancia, a corta distancia la antena se puede encontrar que estamos en esa distancia si la frecuencia es baja. Y aquí pues no tendríamos un campo radiado. Diríamos que esto es similar a lo que el comportamiento de los campos estáticos, ¿verdad? Es un dipolo eléctrico estático con una corriente estática. Ese es el comportamiento que tendríamos, básicamente, ¿no? Se le llaman campos cuasi estacionarios, ¿no? Bien, si nos vamos a la zona que está alrededor de la distancia radial, que es KR mayor que 1, recuerda que KR igual a 1 es la distancia radial, tendríamos que ver cómo podríamos aproximarlo, porque ya vimos, yéndonos al límite en las cercanías, vamos a ver la frontera en medio y de ahí nos vamos a ir lejos de la antena. Pero se nos acabó el tiempo y vamos a concluir la clase.